Si vas al banco, el banco lo primero que te va a recomendar son sus productos. El otro día tenía un caso de un cliente que me manda un fondo monetario, Aitor, que quería meter no sé si 50.000, 60.000 euros en el que tenía parados, y le digo, mételo en el banco, como me has dicho tú, que no te paga nada, mételo en un fondo monetario, coño, y hasta que lo invirtamos, pues, y me manda el fondo que le manda el banco. Una puta y era mierda. tremendo, era tremendo. Era un fondo monetario que no llegaba al benchmark, que es su índice de referencia, ¿vale? Los fondos se miden con un índice de referencia para ver qué tal lo hacen. Bueno, pues no llegaba ni siquiera al índice de referencia del resto de fondos monetarios. Y luego, además, las comisiones, para un fondo monetario que te está dando un 3, las comisiones rondaban el 1 y algo, que es una barbaridad, ¿vale? Para que nos hagamos una idea. Es una salvajada. Pues, y eso en la clase institucional, que era a partir de 50.000 de mínimo. Que luego mire la clase más baja y era todavía peor. Lo peor de eso, no solo le mandé a la mierda al tío, diciéndole a mi cliente, ni coña te metas en esto, ni se te ocurra. Sino que además me preocupó y ese fondo gestiona 14.000 millones. Es uno de los fondos más grandes. Entonces, para que te hagas una idea... ¿Es español o de dónde es? Es español, pero para que te hagas una idea, la de cultura que queda... Sí, es que es... por hacer, ¿vale? Porque ahí estás palmando casi un 1% cuando podrías encontrar fondos monetarios que sí que batan al benchmark o que estén más o menos en línea con el benchmark, que te estén cobrando un 0,30, 0,20, un 0,50 máximo. Muy buenas, chavales. Bienvenidos a otro podcast con emprendedores. En este caso, emprendedor e inversor, un viejo amigo que ya llevábamos un tiempillo sin hablar también. Creo que hicimos un podcast hace unos 3 años y pico. Estaba yo en Irlanda. En 2021 creo que fue y nada, con ganas de hablar otra vez un poquito contigo. Ya sabes que puedes aportar mucho valor, sobre todo en todo el tema de finanzas, inversiones, etcétera. Y nada, darte la bienvenida. ¿Qué tal estamos, Javi? Gracias, Aitor. Pues sí, un placer volver a tu podcast. Creo que eso, que grabamos uno hace un tiempo. Tú y yo nos conocemos ya desde hace por lo menos 5 años. Por ahí, sí. Y nada, siempre es un placer charlar contigo y aportar en lo que pueda desde la perspectiva de eso, de las inversiones, de cómo funciona todo el tema del asesoramiento, cómo funciona la parte de planificación del patrimonio, del ahorro, que creo que cada vez es más importante, ¿eh? Porque la gente sí que he notado un cambio en el paradigma de los jóvenes, en el sentido de que se dan cuenta de que el colegio o la universidad no les enseña todo lo que es necesario para emprender o para llevar a cabo ciertas técnicas para ganar dinero, pero luego está la segunda derivada, que es una vez ya tienes tu modelo de negocio, ¿no? Como podría ser, por ejemplo, lo que tú te dedicas de Amazon y demás, cuando ya tienes eso, te preguntas luego, una vez ya tienes los recursos y ya tienes tus ingresos, luego te planteas, vale, quedan otras preguntas por resolver, que es cómo voy a planificar mi jubilación. ¿Qué pasa si quiero llegar a un nivel mucho más elevado del que mi productividad no es capaz de obtener? Porque al final hay una productividad limitada, ¿no? Un psicólogo no puede atender a 4.000 pacientes, ni tampoco les puede subir el precio a infinito. Entonces siempre hay una productividad limitada por individuo, por lo que luego es ver, vale, y ahora cómo diversifico, creo mi patrimonio, voy aportando. Y creo que esa es la segunda derivada, que todavía queda mucho trabajo por hacer. Y encantado de que canales como tú le den Por voz. supuesto, contenido como el tuyo, que por cierto en YouTube estás ahí creciendo bastante, me alegro. Gracias. Hace falta y es lo que dices tú, o sea, una cosa es trabajo, tengo un negocio, gano dinero de manera activa, pero ¿qué coño hago con ese excedente de dinero? Porque estos últimos años han sido bastante moviditos, ha habido un caos ya importante y la gente dice, hostia, no sé si quiero tener dinero para ver la cuenta, ¿no? Entonces, vamos a hablar un poquito de todo esto, también finanzas personales. Para hacer una pequeña introducción, hay gente que ya te conoce y demás, pero ¿cómo empezaste tú en el mundillo a descubrir las inversiones, luego sacar todo el tema formativo de domina la bolsa y demás? Que tienes algún curso más de Excel y tal y opciones, creo, luego hablamos. ¿Cómo empiezas tú a descubrir? O sea, haz un poco un background de últimos 5 o 10 años. Vale, pues bueno, rápidamente yo descubro la bolsa y los mercados porque mi padre estaba involucrado, o sea, gestionaba carteras, ahora ya no lo hace, pero gestionaba carteras y estaba muy involucrado en el sentido de inversiones, fondos, básicamente en el sector, ¿no? Entonces yo ahí aprendo rápidamente cosas que desde pequeño vas viendo, ¿no? Que es el sentido común de, oye, de repente esta economía está todo el mundo muy pesimista, parece que es el fin del mundo, nadie quiere invertir. Pues ahí te das cuenta de que pueden empezar a florecer oportunidades, ¿no? Donde dices, oye, el riesgo es ya tan bajo porque está tan descontado todo lo malo que ya, aunque esté invirtiendo en una actividad de alto riesgo, incluso el riesgo puede haber disminuido drásticamente, ¿no? Entonces ya te empiezas a dar cuenta del sentido común, de cómo no seguir a la multitud,
cosas así, ¿no? Te das cuenta Sí, también ¿no? de los cisnes negros que ocurren. Por ejemplo, un cisne negro muy claro que yo viví fue en su piel, porque al final él lo experimentó también, fue lo de la parte de Japón, ¿no? Cuando estaban a lo ¿En qué mejor la año gente fue eso? invertida, eso es, estaba la gente invertida en el Nikkei o en cualquier índice japonés y de repente hubo Fukushima y ya sabemos lo que pasó, ¿no? Son cisnes negros que pueden ocurrir Sí, o gente que ha invertido durante el 11S, que estaba invertida en el sí, mercado también, ¿no? Son cosas que en un día te pueden pasar. Entonces vas un poco entendiendo cómo funcionan los mercados y demás. Y yo luego además estudiaba toda la parte, en el colegio, toda la parte científica, matemáticas, estadística y vale. demás. Y te vas entendiendo cómo hay muchas reglas estadísticas que se cumplen en el mercado, ¿no? Al final es una curva de distribución, se suelen mover entre unos rangos y se pueden crear colas en la distribución, ¿no? Y empiezas a aprender Sí, todo eso. Y luego universidad, hago una carrera muy centrada en finanzas y donde veía finanzas, temas de vale. administración empresariales y demás. Entonces eso también me empieza a llamar. Y luego es a partir de 2016, 2017, cuando yo ya me vuelco, creo que tendría como unos 18 años. 19, Sí, 20 años, más o menos, vale. y es cuando me vuelco directamente en empezar a invertir yo mismo, ¿no? Entonces cojo y digo, Sí. oye, llevo Joder. tiempo interesándome, voy a coger y voy a montar mi propia cartera. Tenía además unos ahorros porque había hecho un par de cosas, yo había estado trabajando desde los 16 años todos los Sí, veranos, entonces todos esos ahorros yo no gastaba nada porque al final pues, vivía con mis padres, claro. estudiaba y demás, y lo cogí y lo metí todo. Y empecé a desarrollar estrategias, empecé a aprender ¿En qué lo estrategias. metiste, por curiosidad? No, lo metí en un broker y empecé a Rollo, mover, ¿no? vale. Entonces, claro, al Sí, sí, principio yo sí. no quería una estrategia. A ver, esto, depende del patrimonio que tengas, puedes aplicar una estrategia u otra, ¿no? Yo Sí, siempre digo que la gente cuando empieza en este mundo empieza haciendo trading o ya. forex o Cripto, lo criptos que sea. y acaba invirtiendo en dividendos o en inmuebles porque acaba tan hasta los huevos, perdón Sí, la en plan. expresión, pero que luego lo que quieres es tranquilidad, ¿no? No quieres Sí, sí, volatilidad. sí, sí. Entonces siempre hay que encontrar el mix riesgo-patrimonio. Por eso la bolsa no Sí, es sí. simplemente este invierte en bolsa, hace esto. No, dentro de la bolsa te puedes imaginar que es como si te dijese el sector del e-commerce. O sea, hay Sí, sí, mil es cosas, enorme, ¿no? 1000 especialidades, Un 1000 montón de temáticas, países. 1000 estrategias. Y para cada tipo de patrimonio o perfil va a ser más apta Claro, una u otra. Yo empecé siendo un inversor muy activo por el sentido de que no tenía tanto patrimonio, entonces no tiene ningún claro, sentido indexarme o comprar acciones para 10, 20 años. Tenía que buscar cosas que pudiesen, con un nivel de riesgo superior, porque al final claro, riesgo y claro. rentabilidad van siempre de la mano, con un nivel de Sí. riesgo superior, poder encontrar ineficiencias que me permitiesen ganar más dinero, ¿no? Y a partir de ahí, pues un poco ir mejorando, ¿no? Ir aprendiendo y ya van 10 añitos, bueno, Sí, 9 sí, añitos en la bolsa y te iba a aprendiendo poco a decir. poco. 10 años ya es una buena cantidad de tiempo Bueno, en para los todo. mercados, ojo, en los mercados nunca es suficiente tiempo y a medida que aprendes Ya, más, a mí me pasa, creo que sé menos. No sé, eso es buena sensación, ¿eh? Lo de sí, llevar sí. mucho tiempo y decir, joder, me queda muchísimo para aprender. Has hablado de cisnes negros. No, no sé por qué me ha venido a la cabeza la movida, el cisne negro de cripto de Luna, tío. Luna UST, ¿te acuerdas? Sí, Cuando sí, petó sí, sí, sí. Luna. Eso fue una locura, ¿no? No tiene tanto que ver con la bolsa, pero lo que dices tú, hay ciertos cisnes negros que, o sea, O FTX. FTX, a mí lo de FTX no se me va a olvidar, o sea, fue un ostión Claro, de mucha gente. claro. Gracias a Dios no estaba yo dentro y tal, pero bueno. Entonces, me parece interesante lo que has dicho porque también en España, yo, o sea, sinceramente, me pongo a pensar en mis padres o lo que sea, hay mucha gente que la bolsa le parece como, bueno, el casino y tal, eso es arriesgado, no sé qué. Hay un montón de desconocimiento, ¿no? A nivel financiero en España. No sé, yo por lo menos viéndolo desde fuera, ¿eh? Tú estás a full, igual te parece que todo el mundo controla, pero creo que muy poca gente invierte dinero, tío, en España, que no, quitando lo que es el ladrillo y tal, yo no, o sea, no conozco tanta gente que esté a tope. Igual ahora ha subido un poquito con cosas como la pandemia, Robinhood, Trade Republic, todas estas aplicaciones y tal, pero sinceramente yo no conozco tanta gente metida en el sector, ¿eh? Y eso me parece incluso preocupante, ¿no? Un poco, porque es en plan vivir al día, lo que dices tú, no tengo ni puta idea de hacia dónde voy a tirar, pero no sé, ¿cómo enfocarías tú el empezar a formarte y hacer una estrategia? Porque lo que dices, no es lo mismo 20 años que 45, ¿qué tal? Que Claro. tener 5.000 euritos ahorrados que tener 50.000, ¿no? Me No, y no es imagino. lo mismo, Aitor, tampoco el tiempo, ¿no? O sea, hay Sí, gente que te vende, no, ponte a hacer trading de no sé qué, o ponte a hacer esta estrategia.
pero ya coño, pero si yo quiero invertir mi dinero es porque no le quiero dedicar, o sea, porque ya tengo un trabajo. Yo no le puedo decir a un fontanero, a un médico o a ti que haces Amazon FBA que te pongas detrás de la pantalla todo el día o que te pongas a analizar empresas, porque no es tu trabajo. Tú lo que buscas es coger tu dinero y decir, ¿dónde lo puedo meter para que mientras yo desarrollo mi actividad, el excedente que sé que va con cierto riesgo, me pueda producir algo? Pero ya está, pero es una asignación propia de recursos. Si la economía funciona así, es buscar dónde asignar los recursos para darle la mayor capacidad productiva, ¿no? Entonces, de eso se trata. Y la bolsa es lo mismo. La gente cree, la bolsa es un casino, la bolsa tal. La bolsa no es un juego de suma cero. Lo que es un juego de suma cero son los derivados. Porque si yo establezco un derivado, siempre hay un comprador y un vendedor. Y entre tú y yo podemos establecer, por ejemplo, una opción de compra, y uno va a llevarse la prima y a lo mejor te ejerzo o no te ejerzo. Entonces, es un contrato entre dos partes donde va a haber un ganador y un perdedor. En equivalencia, es un juego de suma cero, como el casino. Pero en la bolsa no es un juego de suma cero. ¿Por qué? Porque las empresas, básicamente porque una empresa es a la bolsa, porque vende parte de su capital, vende parte de su participación a inversores, a la bolsa, a los mercados, ¿no? Entonces sale un mercado primario, la gente lo compra y luego esas acciones del mercado primario cotizan en mercado secundario. ¿Qué pasa? Que esas acciones que ha emitido, si la empresa genera valor al accionista, lo que va a hacer es crear valor para ese accionista. Eso quiere decir que va a intentar incrementar el valor de las acciones, que es lo que debería buscar un buen equipo directivo, ya sea a través de reinvertir capital en la empresa, generar más beneficios y esos beneficios se trasladan a las acciones, porque al final son reservas que acaban siendo de la parte del patrimonio neto, o bien devolviendo el dinero a los accionistas, que es a través de dividendos o recompras, que es recomprando tus propias acciones, algo que llevan haciendo las grandes empresas como Apple, Meta y todas estas en el tiempo. Y eso crea un gran valor para el accionista porque es como si la pizza, si la estamos dividiendo en X partes, la dividiésemos entre menos, ¿no? Entonces hay menos, tenemos que repartir los beneficios entre menos personas y entonces ganamos más. El lado contrario de la recompra es la dilución, que es cuando una empresa necesita más financiación y sigue emitiendo acciones, entonces diluye al resto de accionistas. Eso, por ejemplo, no es bueno, ¿no? Entonces, hay que saber filtrar y ver qué empresas hacen bien las cosas, qué empresas hacen mal las cosas. En España hay un problema y es que como no es atractivo, porque lo primero, el índice IBEX 35, el peso mayor que tiene es banca. Banca es un sector que no suele ser innovador. Es un sector que lo hace muy bien en momentos cíclicos y donde la economía aguanta con tipos de interés elevados, como es el momento actual. Lo están haciendo extremadamente bien la banca, pero no es un sector que digas, no, es el tecnológico que han hecho este producto y pueden crecer 10, 20, 30 veces. Ojo, que la banca puede tener muy buenos retornos y hay momentos en los que a nivel cíclico ahora lo que dices, es una rentabilidad espectacular. Sí, mira ahora que incluso se están opando entre BBVA, Sabadell y demás, porque ahora ya tienen dinero para hacer a ver qué coño pasa con eso. Te iba a decir, me ha llamado a mí la atención que, por ejemplo, hace 5 años o así, 2019, antes de toda la movida, tener dinero en el banco, o sea, te acuerdas perfectamente, era como, hostia, lo tengo parado, no me dan nada. Ojo, que ahora te dan un 3, 4, 5%, ¿no? Si no me equivoco. O sea, en Estados Unidos es un poco más y aquí en Europa creo que es un 3, 4, ¿no? Por cien. O sea, ha cambiado eso. ¿Eso por qué ha cambiado? Si puedes hacer la explicación para que la gente lo entienda. Bueno, básicamente, bueno, aquí ya nos meteríamos en teoría un poco más económica, ¿no? De la parte de la curva de tipos y los intereses y demás, pero por resumir el interés a muy corto plazo, que es el interés interbancario, que es el que nos van a pagar por los depósitos, esos los mueven los bancos centrales, ¿no? Entonces, el Banco Central Europeo pues controla los tipos de interbancarios a muy corto plazo en la Unión Europea y luego en la FED en Estados Unidos, ¿no? Estados Unidos. Entonces, cuando vemos las noticias, el BCE sube 25 puntos básicos, que es un 0,25%, pues hace referencia a eso, a la tasa a muy corto plazo. Los bancos centrales no tienen control, sí que pueden ejercer bajo lo que dicen o moviendo la tasa a corto plazo, pueden influenciar los movimientos en las tasas a largo plazo, que es ahí donde la gente se financia, porque tú no creo que vayas a coger un préstamo interbancario como un banco para mañana devolverlo. Tú lo que vas a coger, Aitor, es si te coges un préstamo, es para dentro de 10 años, para montar un negocio o una hipoteca o demás. Esos préstamos, ¿por qué se mueven más? Sí que se influencian por lo que hagan los bancos centrales, pero sobre todo dependen del crecimiento y de la inflación estimada. Es como si te dijese, Aitor, ¿aceptarías ¿aceptarías que me prestes un 2% por tu dinero a 10 años?
Y tú me dirías, bueno, depende, ¿no? Depende de muchas variables. De la situación, ¿no? Lo primero depende de la inflación. Si Sí, va a ser sí. un 2% la inflación, no estás ganando nada. Ya, Entonces es como necesitarás poco, algo ¿no? que Te quedas esté... como, sí, Claro, sí, sí. necesitarás que por lo menos te ofrezca un 3 si tú crees que la inflación va a ser un 2. Pero la inflación es Claro, una expectativa, va cambiando. Entonces, si yo creo que los precios van a subir al 2%, pues como mínimo la curva a largo plazo me va a exigir un sí, 3 de interés, como mínimo. vale. Entonces, de ahí que los tipos de interés dependan mucho de crecimiento y el crecimiento deriva inflación y viceversa, ¿no? Si entrásemos, por ejemplo, en una recesión, los tipos de interés a largo plazo caerían drásticamente. Bajarían, ¿no? Vale, Y los vale. de corto plazo, pues los controla el Banco Central Europeo para luchar, entre comillas, contra la inflación. Ahí ya es un debate más técnico, pero Sí, sube los tipos para que las condiciones se vuelvan más restrictivas para el crédito a corto plazo y así enfriar la economía, ¿no? Entonces, cuando tú subes los sí, tipos, el BCE lo que está haciendo es por los depósitos, porque el Banco Central es el banco de los bancos, ¿vale? sí, Los sí, bancos sí. centrales son el banco de los bancos. Los bancos también tienen un banco, que es el Banco Central, como nosotros. Pues los bancos centrales, los bancos comerciales, perdón, que son el Santander, el BBVA, los que conocemos, Sí, los de toda la vida. depositan su dinero, sus reservas, en las cuentas del Banco Central. Y entonces ahí es donde, eso es dinero interbancario, y ahí es donde generan el interés por ese dinero, que es el que les paga el BCE ahora en el 4%. Luego ya que tu banco decida pagártelo o no, es cosa suya. Ya, Entonces esa hay es unos otra, bancos ¿eh? que sí lo están retrocediendo diciendo, esto me lo paga el Banco Central, yo te lo pago a ti porque es tuyo cliente, es tu dinero. Y hay otros que dicen, Claro. tarará, se lo pago solo a nuevos clientes o lo uso como técnica de marketing, pero los clientes que ya están no les doy ni un euro. Y eso Ya, es tío, ya qué hijos dependiendo de del banco. puta. Yo Eso ya estoy muy dependiendo del banco. antibancos, ya cada vez soy más antibancos, no sé por qué, o sea, no soy yo muy coleguita, ni de los bancos normales, ni de los centrales, ni nada, pero Wise, por ejemplo, TransferWise que se llamaba antes, creo que te da un 2% automático, lo que dices tú, pues te lo dan y Sí. ya está, pero claro, estás en un Cuchabank, en un Santander, en un La Caixa, y que yo sepa no dan nada. Yo tengo una cuenta en Cuchabank y a mí no me dan ese 2% ni de coña. O sea, eso No, sí, entonces ahí ya tienes fondos monetarios, lo podrías eso meter en es, un fondo tienes que monetario, pedirlo. podrías meterlo en un banco que sí que esté pagando el depósito. Hay cuentas de Sí, ahorros que sí que están dándolo. Entonces ya es un poco moverlo, ¿no? Un fondo monetario sería lo más básico, que un fondo monetario lo que hace es invertir en letras a muy corto vale. plazo, que es deuda del gobierno a muy Sí. corto plazo, generando ese mismo interés, porque hemos dicho que los intereses a corto plazo están en ese nivel, y Mm, además en repo privado, que son instrumentos de deuda colateralizados y demás. Entonces, vale. el fondo monetario suele ser un fondo muy seguro. Eso sí, lo que tú dices, has dicho antes, en Estados Unidos creo que es un poco más. Ojo, Sí. si yo me meto en un fondo monetario en dólares, sí que me va a estar dando un interés mayor porque los intereses en Estados Unidos están al 5%, 5 y algo. Alrededor del 5, vale. Claro, el fondo monetario va a ganar, estadounidense va a darme más rentabilidad que el europeo, Mm, que cualquier europeo, pero tengo el riesgo pero, de divisa. claro, Si me baja pero el dólar, me penaliza, ¿vale? O eso sea, es. con eso. Tienes que hacer un análisis de qué prefiero, un Claro, 5% en el dólar o un dos y claro, medio 3 en el euro. Que esto claro. también, luego hablamos de los BRICS, no sé qué, nuevo orden mundial, que yo no lo tengo muy claro con Estados Unidos a medio y largo plazo, pero luego hablamos. Entonces, estábamos hablando un poquito de la pasta que te pueden dar los bancos, que no está mal ahora mismo, ¿no? Pues si quieres ir a lo ultra seguro, pues metes, yo qué sé, 10.000 o 100.000 euros al 3-4%. Creo que Trade Republic está dando un 4%, ¿no? Ahora, me suena. Sí, 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 sí. Trade Por Republic está dando ejemplo, un 4. Lo va a sí, mantener hasta que el BCE cambie tipos. Y cuando el creo BCE que baje, sí, pues está bajará un limitado a poco. 50.000 euros, si no me equivoco, ¿no? O sea, que tampoco está mal, ¿no? Al final serían 2.000 No, pavos. Sí, 2.000 euros por no hacer nada. O sea, no sé, 166 euros al mes por la cara. No está mal. pagados mensualmente, además. Aunque sea un Eso es. 4 anual, lo pagan mensual. Vale, entonces, hablando ya de cómo hacer el approach a nivel de inversión, ¿no? Vale, tenemos el tema ese de que te pague un poco el banco, pero ya si voy más allá, rollo soy relativamente joven, 20, 30, 35 años. Oye, tengo dinero un poquito ahorrado, sean 10.000, 20.000 o más euros. ¿Mm? Si es mucho más, pues lo que sea, pero ¿cómo empiezas la movida? O sea, dices X a la bolsa, X a un depósito, X a criptos, o sea, no sé, ¿cómo lo estructurarías tú?
Bueno, lo primero es entender tu perfil. Eso tiene que ser lo primero. Entonces tienes que investigar un poco. Aquí hay dos formas de abordarlo, ¿vale? O puedes contactar con una persona como yo, que soy, que te puede dar un servicio de asesoramiento, en el sentido de que los asesores son figuras que te pueden llevar la cartera y tú no les pagas, porque los asesores les retroceden las comisiones los propios fondos que te colocan, ¿vale? Claro. Igual que tú pudieses comprar por ti mismo, Aitor, el fondo A, B y C, si yo te lo hago con asesoramiento, vas a pagar lo mismo por el fondo A, B y C, pero a mí el fondo me paga. Entonces, yo no te cobro a ti, el fondo me paga a mí, ¿no? Funciona un poco así el tema del asesoramiento. Sí. Entonces, es la retrocesión de comisiones. Entonces, un asesor siempre hay interés en los asesores, lo que pasa es que tienes que buscar bien, porque hay asesores que a veces te intentan colocar un producto malo porque le paga más comisión a él. Por eso siempre está bien tener cierta formación, ¿no? Para ver de quién te fías. Luego el banco, eso es la primera acción que puedes hacer, ir a un asesor. Si vas al banco, el banco lo primero que te va a recomendar son sus productos. El otro día tenía un caso de un cliente que me manda un fondo monetario, Aitor, que quería meter no sé si 50.000, 60.000 euros en el que tenía parados, y le digo, mételo en el banco, como me has dicho tú, que no te paga nada, mételo en un fondo monetario, coño, y hasta que lo invirtamos, pues vas generando un interés. Y me manda el fondo que le manda el banco. Una puta y era mierda. tremendo. Era tremendo. Era un fondo monetario que no llegaba al benchmark, que es su índice de referencia, ¿vale? Los fondos se miden con un índice de referencia para ver qué tal lo hacen. Bueno, pues no llegaba ni siquiera al índice de referencia del resto de fondos monetarios. Y luego, además, las comisiones, para un fondo monetario que te está dando un 3, las comisiones rondaban el 1 y algo, que es una barbaridad, ¿vale? Para que nos hagamos una idea. Es una salvajada. Bueno, pues y eso en la clase institucional, que era a partir de 50.000 de mínimo, que luego mire la clase más baja y era todavía peor. Bueno, pues es un fondo que tiene... Lo peor de eso, no solo le mandé a la mierda al tío, diciéndole a mi cliente, ni coña te metas en esto, ni se te ocurra. Sino que además me preocupó y ese fondo gestiona 14.000 millones. Es uno de los fondos más grandes. Entonces, para que te hagas una idea... ¿Es español o de dónde es? Es español, pero para que te hagas una idea, la de cultura que queda... Sí, es que es... por hacer, ¿vale? Porque ahí estás palmando casi un 1% cuando podrías encontrar fondos monetarios que sí que batan al benchmark o que estén más o menos en línea con el benchmark, que te estén cobrando un 0,30, un 0,20, un 0,50 máximo. O sea, es una barbaridad. 0,30 versus 1,1 es que es mucho. Una locura. Aitor, piensa en empresas que manejan es una barbaridad. Tesorería de millones de euros. Es una barbaridad. Aparte que si te dan el 3% y te cobran el 1%, hostia, es un 33% ya, ¿eh? Claro. Entonces, esa es la segunda opción, pero la descartaría. La de ir a tu banquero, porque el banquero está hecho para colocarte, no es su culpa. Vale. O sea, él trabaja en un banco y tiene que colocarte lo de su banco, es lo lógico. Es como Bancos si vas descartados para la gente. Claro, es como si vas al Mallorca y te ponen un Manolito. No, te van a recomendar la torta del Mallorca, ¿no? Pues ya está. Pues eso son los bancos. Sí. Entonces, sabes que no van a tener una arquitectura abierta, a menos que tú la exijas. Y esos tienen que ser con un banca privada, un perfil mucho más elevado y mucho patrimonio. Vale. ¿Qué te queda? Montarte algo por tu cuenta. O sea, o vas a un asesor porque lo quieres delegar, que está muy bien, pero también deberías saber un poquito las bases para que no te la cuele. O si no, lo montas por tu cuenta, que es, me formo un poco, entiendo cuál es mi perfil, porque hay diferentes perfiles. Hay gente que va a querer hacer algo más activo porque tiene tiempo. Hay gente que quiere tocarse las narices y decir, mira, no me marees, Javier, tal. Hay gente que quiere una volatilidad concreta, porque es que luego en el mercado podemos ajustar lo que queramos. A lo mejor tú no quieres, tú quieres una rentabilidad menor, pero a cambio prefieres una volatilidad que digas, ostras, pues es que yo sé que mi cartera nunca va a bajar más de un 10%, a menos que haya un cisne negro, ¿no? Entonces duermes tranquilo. Entonces ya depende un poco del perfil. Pero yo empezaría creando una cartera, me iría a lo más básico, ¿vale? Que son o fondos indexados que replican un índice concreto, todos lo habréis visto, S&P 500, Nasdaq, índices globales, índices de algún sector concreto o de algún índice de país, como es el Nasdaq o el S&P 500 son de Estados Unidos, uno es tecnológico y el otro es más de de varios sectores, pero las 500 más grandes. Y luego pues tienes el Eurostoxx en Europa, el FTSE en Inglaterra, el CAC en Francia, el Nikkei en Japón. Puedes ir cogiendo algunos índices, crearte tu cartera y que sean fondos índices, que siguen al índice. ¿Por qué? Porque el índice ya está diversificado. Ya es una cesta de todas las acciones que componen ese índice y se van cambiando en función tienen el sesgo de supervivencia. Entonces, tú tendrías una cartera bastante diversificada en renta variable. Luego, incluso, ¿quieres diversificar un poco más en clases de activos? Podrías meter un poquito de inmobiliario, un poquito de renta fija, un poquito de monetario,
un poquito de oro, diferentes cosas, ¿no? Vale. Ya tendrías una cartera diversificada. Luego, poco a poco, eso ya es muy diversificado. Existen, de hecho, una cosa que se llaman los robo-advisors. Que los robo-advisors es que directamente te hacen la cartera por ti. O sea, es lo mismo, pero tú haces un test de conveniencia. Te hacen unas preguntas, ¿no? Sí, vale. Es un test, es el test típico del asesoramiento de la CNMV, donde es un test de idoneidad, donde tú respondes las preguntas, te asignan a un perfil y en base al perfil el robo-advisor tiene una cartera hecha de esos fondos diversificados que te asigna. Si ¿Eso lo recomiendas tú? ¿El qué? ¿Eso te parece bien? ¿Eso lo recomendarías tú? No me parece mal. Es algo muy básico. O sea, no tiene ninguna magia. Lo puedes hacer tú mismo. O sea, comisiones y tal no se pasan, ¿no? No suele ser unas comisiones muy elevadas. Date cuenta que ya los fondos indexados son comisiones bajas porque son fondos que replican un índice. Entonces no tienen coste de gestión, de equipo y de analistas. Los fondos activos sí que tienen un coste mayor, pero los índices no. Igual que los ETFs, ¿vale? Luego los ETFs es otro tipo de vehículo, pero no deja de ser un fondo índice, pero que cotiza en bolsa, ¿vale? Los habréis escuchado, ETFs, los puedes comprar en el día a día en un mercado bursátil. Entonces, es como un fondo indexado, pero es otro tipo de vehículo. Y, de hecho, en mi canal, si quieren más profundidad sobre el tema de diferencias de fondos y ETFs, hay un montón. Te iba a decir, hay un vídeo justo que tratas ese tema de fondos indexados versus ETFs. Por supuestísimo, evidentemente, echad un ojo al canal de Javier, que lo voy a dejar aquí debajo y en el título también. Javier DV en YouTube y su Instagram. Y ahí tenéis mucha información muy buena, así que echarle un ojo. Y luego, Aitor, lo último es, una vez ya tengas esa cartera, ya sea de ETFs, fondos y tal, diversificada, yo empezaría por eso y luego haría lo que se llama la cartera satélite, que es decir, si tú ya quieres meter un poco más de gestión activa porque te llama el mundillo, imagínate tú, Aitor, dices, coño, yo quiero invertir en Amazon, porque, joder, estoy todo el día haciendo cosas en Amazon. Elegir una acción, ¿te refieres? Claro, o un activo. Dices, tú, Aitor, imagínate, confío mucho en Amazon. Me molaría tener más peso en Amazon, aunque ya lo tengas en el índice SP o en el Nasdaq, dices, a lo mejor quiero poner un poquito más de peso en Amazon. O en empresas derivadas del e-commerce que te guste. Vale, pues creas lo que se llama una cartera satélite, que es decir, empiezas con un gran porcentaje de la cartera que esté diversificado e indexado. Así evitas el máximo posible de riesgos, ¿vale? Porque estás muy diversificado a nivel global y demás. Y luego dejas un 20% a lo mejor para tus cosillas. Es decir, me ha dicho Pepe que invierta en uranio. Me ha dicho el otro que compre no sé qué. Me han dicho que va a bajar los tipos de marcha, y me puedo apalancar en bonos a largo plazo. Vale, todas esas cosas que te van ocurriendo, hazlas con ese porcentaje pequeño y vas aprendiendo poco a poco. A medida que se te dé bien, esa cartera satélite la vas haciendo más mixta, en el sentido de que vas dando más peso a esas cosas que tú quieres gestionar de forma activa. Entonces, yo creo que esa es la mejor forma de empezar. Empezar muy pasivo, diversificado, y poco a poco ir generando ese satélite. El decir, vale, pues mira, ahora voy a invertir en cobre, porque creo que el cobre es el futuro mañana por el tema de la electrificación y demás, pues voy a invertir un poco en cobre, voy a invertir un poco en uranio, voy a invertir un poco en Bitcoin. Y vas creando la cartera satélite, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que como es poco porcentaje, te evitas que al principio, si la cagas, sea un palo que no te levantes. Claro, a nivel porcentajes, Javi, ¿qué sería? ¿90-10 o algo así? ¿O? Sí, eso no hay una fórmula mágica. No hay una fórmula, pero no vas a meter un 50-50, ¿no? A esa cartera. Empieza poco a poco. Empieza poco a poco. Obviamente, tú, por ejemplo, lo tienes así, ¿no? En plan, obviamente tienes cosas... O sea, tienes... Sí. Estás mucho más activo. Claro, yo tengo una cartera totalmente... Bueno, yo sobre todo tengo una parte indexada, perdón, una parte indexada que es a los mercados a los que me quiero indexar y quiero estar, pero esa gestión indexada también la gestiono de forma activa. Es decir, ahora me indexo en China, el día de mañana a lo mejor, en 2 años a lo mejor, en 1 año, si veo que las cosas han cambiado en mi operativa, me salgo y me indexo a otro sitio. Claro. Luego voy metiendo también acciones concretas que me gusten y tengo valoradas. Luego meto cosas en temáticas. Luego compro de repente un bono con un yield del 7 porque lo he encontrado corporativo y porque si los tipos bajan, pues vas haciendo cosas, ¿no? Pero por eso digo, cuando se empieza, empecemos de lo más básico. No intentemos ser Warren Buffett porque no lo vas a ser. Entonces, no intentes coger una acción porque te haya recomendado tu colega o porque creas que va a subir en línea recta, como pasa con muchas acciones, porque luego te vas a Ahí vienen las hostias, ¿eh? Claro. Y el problema del mercado es que la hostia no es como en... Bueno, hay hostias en el boxeo que no te levantan, pero normalmente cuando te dan una hostia en el boxeo te levantas y puedes seguir peleando. En la bolsa no es igual. En la bolsa te das una hostia y no te levantas porque te quedas sin capital. O sea, mucho cuidado con lo que se hace.
Porque yo he visto gente entrar al mercado y perder hasta un 80-90% de drawdown cuando es una barbaridad. Eso no debería nunca pasar. Nunca debería pasar. Claro, un 80% rollo, metes 10.000 euritos, empiezas ahí animado, ¡pum! Te quedas con 2.000, 3.000 y dices, uff. O sea, algo que no sabe Aitor, unos meses o años. Algo que no sabe la gente, Aitor, que es simple matemática, pero no se lo cuestiona, es que cuando tú pierdes un 50% necesitas un 100% para recuperar. Es verdad, eso lo he escuchado de ti, que eso no... Eso la gente no se lo plantea, pero cuando tú pierdes un 50%, entras al mercado, tú feliz. Y además hay que entender que la gente novata, cuando entra al mercado, suele llegar al mercado en las fases finales del ciclo. Malas, en los momentos en los que ya la exuberancia es plena y el mercado les engaña porque les deja ganar un poquito y les dice, sí, mirad qué fácil es, mirad vuestro gurú, cómo es el Dios, cómo todo lo que compra se convierte en oro y de repente, ¡pum!, te confías y ahí es donde te comes el drawdown. Cuando te comes un drawdown del 50% en un año, necesitas más del 100% para recuperarte desde ese nivel. 100 y pico, ¿no? ¿Cuánto es exactamente? No, 50-100. Cuando llegas 100. Vale. Sí, no sé por qué pensaba que era 110, 120. Vale. Pregunta así ya más... No, yo no tengo mucha idea de este tema, pero cuando tú inviertes en países y tal rollo, se habla mucho pues de Estados Unidos, evidentemente, un poco de Europa. Realmente, si quieres diversificar, ¿qué porcentaje tienes que meter a Estados Unidos y qué porcentaje a mercados emergentes? Evidentemente no hay una respuesta, pero digo... Esto está cambiando, ¿no? Bastante estos últimos años, ¿o no? Sí, no. Sí que es verdad que en los últimos, normalmente, sí que ha habido ciclos que se pueden, de hecho, te intentaré mandar un gráfico para que lo pongas, donde se ve el liderazgo de Estados Unidos contra emergentes. Y normalmente son ciclos que van cambiando, ¿vale? A lo mejor pasan 10 años, Estados Unidos tiene el liderazgo, eso quiere decir que las bolsas estadounidenses lo hacen mejor que las emergentes, y luego cambia durante una temporada y vuelve a cambiar. Ahora llevamos muchas décadas, llevamos mucho tiempo donde Estados Unidos está manteniendo el liderazgo contra emergentes y no se lo quitan. Y eso yo creo que es una combinación, de un dólar cada vez que se aprecia contra el resto de divisas, un dólar cada vez más fuerte frente a la creencia popular que hay sobre que el dólar está perdiendo fuerza, y eso crea pues un dominio constante de Estados Unidos, que se sigue endeudando a unas tasas elevadísimas, pero es que si Estados Unidos se endeuda, quien sufre es el mundo, no Estados Unidos. No sé si me explico. Sí, te entiendo, pero a su vez es como un ciclo que da un poco de miedo, ¿no? No sé, o sea, porque es en plan, imprimen más dinero, se endeudan, no sé qué, evidentemente, pues el SP500 me imagino que va subiendo, incluso sube bastante, pero, tío, o sea, yo no veo tan claro, o sea, por ejemplo, los últimos 50 años los veo claros de que sí, todo eso, o sea, vale, pero los próximos 20, 30 años yo no los veo tan claros, tío, con el tema de SP500. O sea, igual soy un poco conspiranoico y tal, pero no lo veo tan claro, tío. O sea, va a subir siempre y ya está. Igual pasa como en Japón, ¿no? O como en el IBEX 35, yo qué sé. ¿Y verías, Aitor, claro tener todo tu dinero en euros? No, tampoco. Por eso te digo... Por eso te he preguntado el tema Brasil, India, China, no sé qué, tal... Porque sí, no sé, pero mira, te cuento lo que pasó en la Guerra Fría. Los soviéticos tenían que, para pagar y para hacer comercio con el mundo entero, tenían que tener dólares, porque era la moneda que se abrió a la globalización. El problema de ello es que si los soviéticos dejaban sus dólares en Estados Unidos, los bancos estadounidenses se los podían quedar. ¿Y qué hicieron los soviéticos? Abrieron cuentas en bancos de Londres o de Europa, y ahí depositaron sus dólares. Ahí nace lo que se conoce como eurodólar, que no tiene nada que ver con el euro, simplemente significa dólares fuera de Estados Unidos, fuera del control estadounidense, donde Estados Unidos no tiene ningún tipo de poder. ¿Qué pasa? Que el mundo evolucionó sobre esos eurodólares. Entonces, toda la financiación global, el mundo ha cambiado muchísimo y la economía ha cambiado muchísimo. De hecho, por eso los economistas fallamos tanto, porque la economía ha cambiado a ser una economía de capital, a ser una economía de deuda, que es un poco lo que te preocupa, que es tanta deuda en el mundo. Pues sí, porque es una economía basada en deuda que, como haya una crisis de refinanciación y no podamos refinanciar la deuda actual,
te vas al caput. Hay 300 billones de deuda anual, no, 300 billones de deuda total, donde 70.000 millones aproximadamente se tienen que refinanciar cada año. Entonces, imagínate, como no tengas esa rueda pudiendo refinanciar, entras en una crisis de deuda y de refinanciación y eso se crea una deflación brutal y una recesión. Entonces, ¿qué pasa? Que el dólar, aunque no lo parezca, ha ido ganando fuerza con el tiempo, porque es la moneda en la que todas las economías emergentes se han endeudado. Claro, es como la última en caer, ¿no? Primero caerán, pues eso, peso argentino, no sé qué, mexicano, euros. Ojo, el peso mexicano que ha hecho una remontada rara ahí, pero, o sea, entiendo que el euro va a caer antes que el dólar, ¿no? Se supone. Se supone que el dólar debería ser el último en caer porque toda la deuda mundial la mayoría de la deuda mundial de todos los países está denominada en dólares. Los países se endeudan en dólares porque necesitaban dólares. Entonces, para comerciar a nivel global. Entonces, ¿qué ocurre con esos dólares? Que si tú quieres... China, por ejemplo, dicen, China se va a deshacer de Estados Unidos, de la deuda de Estados Unidos. Perfecto. Si China quiere vender la deuda de Estados Unidos, necesita comprar dólares. El dólar subiría. El dólar se apreciaría. De hecho, hay teorías que dicen que el dólar morirá de éxito. Morirá de ser tan caro que no podrá ser un medio de intercambio. Entonces, es lo opuesto a la teoría mainstream, ¿no? Es decir, toda la deuda está en dólares, el dólar sigue siendo la moneda refugio por excelencia y yo preferiría tener mi dinero en dólares, aunque no creamos en Estados Unidos, aunque Estados Unidos esté en declive, su cultura, su forma de... Yo no lo veo claro, tío. Me parece bien, si no estoy en contra. Es verdad que Estados Unidos pues, va a la baja, pero está claro, pero eso les fuerza a tener más deuda y eso hace que el dólar siga siendo la moneda refugio, ¿no? Sí. Entonces, como decía Warren Buffett, si tuviese que invertir mi dinero, lo haría primero en las acciones estadounidenses porque son las que han demostrado crear mayor valor para el accionista. Ahora bien, ¿significa eso que Estados Unidos vaya a estar siempre cotizando tan caro? No, en algún momento caerá, por supuesto, como ha caído en otros años y como acaba cayendo siempre. Entonces, simplemente es diversificar en diferentes regiones. ¿Crees un poco en Brasil? Pues compra Brasil. ¿Crees un poco en emergentes? Compra emergentes. Sí. Yo lo digo sobre todo, no tengo tanto conocimiento para nada de economía, bolsa y tal, pero lo digo por pura lógica, yo creo, de que no, o sea, los imperios no duran 500 o 1000 años. O sea, Estados Unidos más o menos desde la Segunda Guerra Mundial lleva como potencia y tal. Han pasado 80 años ya, desde 1945 casi, o sea, no sé. En plan, dentro de 20 años no sé cómo va a estar Estados Unidos. Entonces, posiblemente a lo mejor cambie, pero claro, por ahora es lo que hay. Entonces... No, por ahora está claro que el dólar tiene algo de valor de momento. Pero sí. Vale, a nivel de... Vale, hemos hablado un poquito de bolsa y tal. Otros activos, o sea, yo no tengo mucha idea, pero oro, plata, todo esto, ¿cómo lo ves? Criptos, Bitcoin, Ethereum. ¿Eso cómo lo enfocas tú? Porque tú estás invertido, ¿no? En esos temas también. En todos. Así que, oro, plata, Bitcoin, Ethereum. Sí. A ver, hay activos, hay que distinguir entre activos reales y activos financieros. Los activos financieros son siempre un pasivo de alguien, ¿vale? Es decir, tus dólares, tu dinero en el banco es depósito bancario, entonces es un pasivo del banco. El banco te lo debe. No es dinero tuyo, es dinero del banco, pero tú tienes un pasivo con el banco, ¿vale? Que eso la gente a veces no lo entiende, lo que es un depósito. Pero un depósito es una deuda del banco. Una deuda, ¿no? Vale. Sí, no es tu dinero. Entonces, eso por un lado es un activo financiero. Una letra del tesoro, puedo comprar una letra del tesoro del gobierno para que se financie y luego me la devuelve. Pues eso es un activo financiero también. Ojo, los activos financieros son muy líquidos, pueden llegar a ser muy líquidos como los depósitos o las letras del tesoro y eso los hace muy atractivos también. Pero luego están los activos reales. Los activos reales no son pasivos de nadie. Entonces no tienes un riesgo de contraparte. Es decir, si yo tengo un depósito en el banco, mañana el banco quiebra y hay un riesgo de contraparte, ¿no? Que es que tengo que reclamar, me tiene que venir el Fondo de Garantía Europeo a pagar y demás. Vale, pero si tienes más de 100.000 euros no te cubre el Fondo de Garantía Europeo. Sí, te iba a decir, son 100.000 Entonces tienes un riesgo de contraparte, ¿vale? En Estados Unidos, 2,50, ¿no? 2,50 en Estados Unidos. 2,50 por la FDIC en Estados Unidos. Vale. Entonces, si tú tienes un problema con un banco, pues hay un riesgo de contraparte, ¿no? Porque te puede quebrar mañana el banco y si tienes más de 100.000 euros no los recuperas. Ya, es una liada. A menos que el gobierno rescate y demás, que se puede llegar a hacer, pero no tiene por qué hacerlo, ¿vale? Entonces no estás asegurado. Claro, luego está
las letras del tesoro. Normalmente un gobierno con una alta calidad crediticia no quiebra, no impaga sobre sus letras del tesoro. Pero imagínate que compras, yo qué sé, letras del tesoro de Zimbabue y de repente Zimbabue, pues hay un golpe de estado o lo que sea y no te pagan, ¿vale? Pues te puede pasar, es un riesgo de Está el contrato. mundito bastante Claro. caótico, ¿eh? El activo real no es pasivo de nadie. Entonces no te pueden impagar, no tienes riesgo de contraparte. Vale, El Bitcoin no ejemplos de tiene activo riesgo. real, Pues Bitcoin sería un activo real, Bitcoin, oro y siempre y tal. cuando sea tuyo. Porque si lo tienes en un exchange, te pasa como FTX, riesgo de contraparte. El oro también, es lo mismo que estás El oro diciendo. también, siempre y cuando lo tengas físico. Claro, Porque o si lo sea, tienes tienes oro en un fondo, un trust fund o un ETF o un fondo que claro, almacena oro físico, tú tienes la participación del fondo, pero si el fondo quiebra, bueno, tienes la parte que te corresponde de oro físico, pero hay un no es lo cierto riesgo de mismo, ¿no? contraparte también. Vale, o sea, Pero Bitcoin, rollo, lo tengo yo con las keys en una wallet fría o lo que sea, o caliente, tal, pero eso es si un lo activo tengo en real. Binance, en no sé qué tal, eso, si peta, peta, ¿no? Si lo metes en Binance, dependes del balance de Binance. Claro, Si claro. mañana Binance FTX. quebrase, mira a la gente de FTX. La gente de FTX no Sí, sé cómo sí, fue. No soy experto en criptos, pero la gente de FTX creo que perdió las criptos que realidad, tenía en FTX. sí, sí, O si creo las que tenía en el FTX Coin, ¿no? Que había una cripto de sí, FTX sí. también. No, no, FTX fue vamos, un liadón de la Claro. hostia. Y muchas más que cayeron, ¿eh? No me acuerdo ahora, tío. Había una que te daba como un interés, tío. BlockFi, un logo azul. La gente rollo, voy a meter, pues no sé, 100.000 euritos aquí a BlockFi que me dan un 5% anual. Chao. Pero Pues lo que bueno, te digo. Entonces, eso vale, es un activo real entonces, y habría que tener también activos reales para luchar. Tanto los activos financieros como los activos reales, que esto es lo más importante que quiero decir, se sí, van a depreciar se van a apreciar contra las divisas. Es decir, las claro. divisas, todas las divisas se van a depreciar contra los activos financieros y reales. Y todas las divisas se van a depreciar contra el dólar. Es decir, que si tuviésemos que tener El orden, ¿no? divisas, el Orden. dólar y el euro van a ser los últimos en depreciarse. Si tuviésemos que tener entre divisas y activos financieros o reales, los activos financieros y reales van a ser los últimos en depreciarse van a apreciarse incluso mientras las divisas se deprecian. Entonces, es una forma de protegerte. Mira, por ejemplo, el japonés que tenía yenes, ha perdido prácticamente todo su valor si se compara contra otra divisa, mientras que el japonés que invirtió en acciones de Toyota, Nintendo, las que fuesen, pues aunque estén en yenes japoneses también, se ha llevado esa revalorización Ha en las subido un acciones. poquito, ¿no? Al final, como baja el denominador, la acción puede subir de precio. Y lo mismo pasa con los activos reales. Los activos reales son una cobertura perfecta a la inflación. Ojo, hay dos tipos de inflación, la inflación que vemos en la calle y la inflación monetaria, que es la de la pérdida constante del valor de la divisa. Los activos reales nos protegen de esa, de la pérdida constante del valor de la divisa. Vale. Es decir, si yo tengo oro, consigo mantener mi poder adquisitivo. Si tengo Bitcoin, aunque menos demostrado en el tiempo, porque Bitcoin tiene menos años, pero si tengo Bitcoin, también es un protector Vale. del este en el tiempo. Ambos activos son muy líquidos. No líquidos en el sentido, Bitcoin es más líquido que el oro es muy difícil de vender rápidamente, pero se No se puede podría vender vender. rápido el oro. O sea, si te da la paranoia, rollo, tengo que vender el oro, ¿no puedes venderlo en un día? Sí, pero si lo tienes físico tienes que ir a un sitio donde te lo compren y demás. Ya, Por eso he querido decir líquido entre comillas, pero sí que están muy ligados a la liquidez. Es decir, en vale, un vale. entorno de iliquidez que se produzca en el mercado, donde la gente busca cash y no quiere nada más y vende todo el resto y no hay para vender, no hay compradores, en ese entorno de iliquidez no lo suelen hacer bien. ¿Vale? Por eso Sí. Bitcoin, cuando de repente hay una crisis o una bajada en los mercados, hay una iliquidez, un momento de falta de liquidez en los mercados, Bitcoin te puede bajar un 80%. Chicos, lo que hay. Pues es un activo volátil. Sí. Igual que el oro te puede bajar un 20% perfectamente también en un Sí, año. sí. Me acaba de venir a la cabeza el día que Irán lanza los misiles estos a Israel, hace poco, ¿Mm? ¿qué fue? Hace un mes o así. Bitcoin se metió un menos 10% en nada, en 15-20 minutos o menos de Sí, media hora. también por riesgos Porque la peña le entra geopolíticos. la paranoia, Tercera Guerra Mundial, no sé Mm. qué, y creo que el oro subió, ¿no? Si no me equivoco, ese día Sí, el oro bastante. se toma a veces como también un refugio Claro, geopolítico, en el sentido de que si hay una guerra y demás, pues la gente se refugia en oro, pero realmente el mayor refugio en un escenario de cash. crisis Mm. y de geopolítico va a ser el dólar. Claro, El cash dólar es el de greenback verdad. por excelencia. Sí, o sea, rollo. Sí, o sea, tengo dinero, tío.
Efectivo incluso, en casa o lo que sea. Tú si crees que algo malo va a pasar, lo que quieres es efectivo. Yo Porque prefiero... necesitas efectivo. Y quieres el efectivo, y quieres Sí, el sí. efectivo más líquido posible, el que Yo más puedas prefiero vender. 5.000 pavos en efectivo en casa que en el banco, sinceramente. O sea, Eso soy o así. incluso algo mejor, que es un activo de mayor, no es igual de, se puede Digo utilizar si como sería. Hmm. igual de líquido que el efectivo, que serían las letras del Tesoro estadounidense. Las letras del Tesoro estadounidense se usan como valor refugio, porque se usan como colateral en todas las transacciones de deuda. Vale. Es decir, si tú en el mercado financiero mundial, la gente se presta poniendo de colateral, porque si no te pago me quedo el colateral, es una garantía, como un préstamo hipotecario pones la casa de garantía. Pues en esto, la gente en el mercado interbancario y en los movimientos de capitales pone las letras del Tesoro como colateral. Como Porque las colateral. letras del Tesoro es lo más seguro que hay Es como como activo cash, financiero, ¿no? porque Sí. es de Estados Unidos, es el que tiene el mejor rating, aunque le bajas en el rating y demás, pero vamos, es el gobierno estadounidense, es en dólares y es letra del Tesoro que es a corto plazo. Entonces no tienes riesgos de cambios en Vale, los tipos vale. de interés y demás. Interesante, eso no lo sabía, tío, interesante. Si puedes compartir, ¿tú qué porcentaje más o menos tienes en este tipo de activos? Bitcoin, Ethereum, oro, plata. O sea, que no Pues sean activos reales como lo aproximados hay. así, porque no los tengo calculados, pero aproximados te diría Bitcoin, oro, Sumando plata, todos. tal, podrían sumar a lo mejor un 20%. Lo que tenía pensado en la cabeza, te iba a decir un 20. Luego el resto podría estar fondos monetarios y tal, ahora tengo bastante, porque no encuentro algo que me guste en donde Un 30 o meterlo. así. ¿El qué? Un 30 en fondos monetarios o algo así. Sí, ahora mismo tendré como un 30 en fondos monetarios y el resto lo tengo invertido. 30, 50, 20, ¿no? Sí, Tenía el pinta resto lo de... tendré invertido como en acciones, fondos. ¿Sabes qué pasa? Como tengo diferentes cuentas, una la tengo para Va inversiones de variando. fondos y acciones, otra tengo una cuenta para criptos, otra tengo una cuenta para... Entonces, bueno, sí, más o menos yo creo que si pusiese el Sí, porcentaje del patrimonio sería algo ese. así, en plan, la gran Sí. mayoría invertido, un porcentaje importantillo en cash, o sea, en fondos monetarios Sí, y luego luego, el cash para el día a día. O sea, luego el cash bancario que, pues sí, a para. nivel empresarial y gastos Sí, sí, personales, sí, sí. día a Luego día y eso, tal. aparte, luego la cuenta bancaria de dinero A, efectivo ni- en euros. a nivel curiosidad, tienes varias divisas, rollo, tengo euros, dólares, francos suizos, no sé qué, porque hay gente que está súper emparanoiada con eso, tío. Yo últimamente estoy bastante con ese tema de intento diversificar varias cuentitas así, aunque sea con poco dinero, pero en varios países, ¿sabes? Ahora tengo ganas de abrirme alguna fuera de Europa y así que, ¿cómo Eh, lo ves eso? Fíjate, tengo la divisa al invertir en un activo distinto al que resido. Ya Es con eso decir, lo tienes, el dólar, con eso claro. ya estoy haciendo una posición implícita en la divisa. Si yo compro Pero, acciones de Apple o de Amazon o de cualquier empresa estadounidense, las estoy comprando en dólares. Entonces estoy haciendo una compra no solo de la acción, sí, sino del dólar. me Entonces, refería a nivel fuera de Estados Unidos. ¿Tienes sí, dólares, sí, 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 euros? sí. ¿Tienes en plan rublos rusos? No sé. Dólares, no, rublos no, No, pero no, hay dólares gente que... canadienses, alguna posición en dólares canadienses, eh, alguna posición tengo también en Ah, francos bueno, algo, suizos, sí. alguna posición tengo en libras. Entonces, sí, algunas posiciones sí que las tengo en otras divisas. Pero sobre todo, mira, yo estoy contento con Solo tener euros, ¿no? oro, que yo sé que va a ser un protector contra todo el resto de divisas y Ya, con tener un poco de Bitcoin, que todavía no está probado en el tiempo, pero por ahora lo está haciendo es bien, una apuesta. y con tener también acciones, o sea, dólares, mucho patrimonio en dólares y el otro en euros, yo ya estoy cómodo. O sea, no Sí, necesito tener hostia, tampoco. está bastante diversificado, en plan, Claro, o oro, sea, Bitcoin, euro, dólar, hostia, ya es si el bastante. euro y el dólar se van a la mierda, no creo que otra divisa lo haga mejor. O sea, se me haría muy raro. A lo mejor que la libra, pero es que Inglaterra ahora no está como para que la libra No pueda sé, ganar. Entonces, China no lo ves, ¿no? La parte esta del Golfo, en plan Emiratos, Arabia Saudita, tampoco. No, China no. tiene que devaluar el yuan y es lo que está haciendo, porque China está metido en... El problema de China es que tiene una crisis tremenda y ojo, no confundir con la inversión. La inversión no te interesa estar en economías que estén con la economía súper bien, que esto es otra falacia, ¿no? Pensar que la economía y Claro. la bolsa es lo mismo. No, la bolsa lo hace muy bien cuando la economía está muy deteriorada y
los agentes de mercado, bancos centrales, gobiernos, empiezan a estimularla. Ahí es cuando las bolsas lo hacen muy bien, que es la fase de recuperación, donde ya la bolsa descuenta antes de tiempo, porque la bolsa es un mecanismo perfecto de descuento de expectativas, descuenta el futuro siempre, Vale. y descuenta la recuperación que puede generar esas políticas expansivas y la inflación que pueden generar y por ende lo traslada a las bolsas. Entonces, de ahí que veamos las bolsas siempre, la gente dice, ¿cómo puede estar recuperando la bolsa si la economía, la gente está muriéndose de hambre? Porque las bolsas son un efecto que va por delante, van descontando a futuro. Igual que de repente la bolsa caerá y nadie sabrá por qué, porque la economía irá que te cagas y todo el mundo dirá, ¿por qué la bolsa cae si todo el mundo tiene dinero? La gente y te está adelantando que en 5 meses o 6 meses o 9 meses, ¡pum!, vas a notar la Es llamativo, ¿eh? O sea, la gente media probablemente no entiende eso, pero puede estar el país hecho una mierda y la bolsa sube. O sea, es sin más. Sí, porque también las bolsas son un mecanismo, como hemos dicho antes, y aquí retomamos un poco lo anterior, que te protegen. Al final es un activo financiero, por lo tanto, si un país no para de endeudarse, no para de llevar políticas donde se endeuda y un gasto público muy elevado y demás, pues también las acciones son un mecanismo de protección en el sentido de que te protegen contra esa inflación monetaria, ese coste que estás generando para los ciudadanos, ¿no? Me da bastante pena porque al final realmente el que peor parado sale siempre es el ciudadano ese de clase media baja o baja que gana 1.200 pavos, que no puede ahorrar, no puede invertir. A ese le meten una somanta de hostias con la inflación, el IRPF, el no sé qué tal. Madre mía, tío. Pero Aitor, si me dejas, en una frase te explico además, el otro día lo hablaba, te explico además por qué el sistema es una pena que esté diseñado así. Y qué mal está diseñado el sistema. Porque, mira, te doy un ejemplo. La gente dice, el tema de la inflación, ¿no? La inflación es el impuesto oculto, ¿no? Los gobiernos imprimen o los gobiernos devalúan la divisa. Afecta más al que no invierte, ¿no? Claro, la inflación es el impuesto oculto porque al final es muy fácil de entender. Si resulta que yo gano, mis sueldos van subiendo, ¿vale? Pero la inflación, mis costes suben más. Sí. Lo que ocurre es que mis salarios suben, pero no al ritmo de los costes. Entonces, mi salario va a tributar en una mayor base imponible de IRPF, pero no voy a ser más rico, voy a ser más pobre. O sea, voy a pagar más impuestos siendo más pobre que antes. Lo peor para mí, tío, es que esto lo he escuchado, pero si nos han subido el sueldo 100 euros al mes o tal, Sí. si a los pensionistas les han subido, pero la inflación ha subido más, por lo tanto ha bajado un poco. O sea, y pagan más porque te suben los salarios, claro. Tributas en un IRPF más alto o pagas más de IRPF porque tu base imponible es más alta, el gobierno recauda más, es por eso la inflación es el impuesto oculto a la sociedad. Es una putada, recauda tío. más el gobierno si no deflacta ese IRPF y tú no estás consumiendo con ese nivel que estás pagando más impuestos para ese mismo nivel de ingresos, no te está dando para ser más rico o más feliz. Al revés, te está dando para menos. Entonces, te están robando por los dos lados. Pero es que piensa esto, los bancos centrales suben los tipos de interés para luchar contra la inflación. Y vamos a decir, la Fed, por ejemplo, ha subido los tipos de interés del 0 al 5%. ¿Qué inflación? Perfecto, has luchado contra la inflación, pero creas más desigualdad. Porque cuando tú subes los tipos de interés, tío, al que jodes otra vez es al que no tiene dinero y necesita endeudarse. Y al que premias es a las empresas y corporaciones que les sobra dinero, que están generando un 5% por su caja de forma gratuita. Anual. Y el otro paga un 5 en el préstamo para pagar la luz porque no le llegaba a final de mes o para irse de vacaciones a Benidorm, al puto hotel de 2-3 estrellas en plan con el puto sándwich ahí al límite. Te das cuenta de lo jodido que está el sistema, lo jodido que está el sistema, que hagas lo que hagas. A quien jode siempre es a la clase trabajadora y al que no tiene recursos. Y el que sale muy, muy jodido esto, sobre todo también el que tiene ese desconocimiento de, bueno, me pillo un préstamo para ir a Benidorm, claro, ¿no? Yo qué sé, de 1.000 pavos, 1.500, bueno, ya lo devolveré, que tampoco es tanto, un 5, 6, 7% de intereses. Tío, estás pagando un 7% para irte de vacaciones y otro tío está ganando un 5 con un depósito. Tío, estás jodido, o sea, claro. Te sale más caro ir de vacaciones porque te endeudas, que es una locura, y no puedes ahorrar, no puedes invertir, o sea, estás muy mal, tío. Es por eso, Aitor, que cada vez va a haber más, y hacia donde va el mundo es a que cada vez hay más desigualdad.
Y es más importante que nunca, obviamente no es muy difícil cambiar eso, porque ya hemos visto que incluso políticas que se llevan a cabo acaban beneficiando siempre a los que más tienen, pero incluso que apliques la otra, pero lo que se puede hacer es lo que tú dices, tener cierto conocimiento, empezar a ahorrar. Hombre, vas a destacar, si, aunque no tengas nada, aunque no tengas recursos, el saber cuándo tomar una decisión financiera y cuándo no, ya te va a evitar cagarla de más. Porque ya si encima la cagas de más porque no sabes qué decisiones tomar... Pues ese iPhone a plazos, ese tal... Claro, cuándo coger una hipoteca variable, cuándo coger la fija, cuándo endeudarme, cuándo no hacerlo. Ese BMW de segunda mano, tío, no te lo compres, que son 12.000 pavos y estás haciendo el panoli y tal. Eso es, sí, eso es. Sí. Cuándo invertir, cuándo no invertir, en qué divisa tener mi dinero, cómo protegerme de la inflación. Claro, todo eso son cosas que hay que estudiar. Y yo entiendo que es una jodienda y que es un coñazo. Yo lo veo muy jodido, tío, para la gente un poquito más joven que nosotros, ¿no? De 20, 25 años, ¿no? Que están entrando en el mercado laboral y demás. O sea, la previsión de ser autónomo en España o empresario, muy mala. Pero es que la previsión también de un currito de ingeniero, de tal, que es que al final ganas 1.500 pavos, tío, o 1.300, 1.100, 1.800, que tampoco te da al final para tanto, ¿eh? Esto me recuerda a José Elías, de el típico vídeo este que tiene de antes, la clase media, no sé, hace 30, 40 años, en los 80, en los 90... O sea, no te digo que estuviera de puta madre, pero le llegaba más o menos para pagar su pisito, incluso una segunda vivienda en el Mediterráneo, tal. No todos, pero algunos, con trabajo y esfuerzo y ahorro. Pero es que ahora, ganando 1.500 pavos de lo que sea, ¿cómo coño te compras una vivienda y una segunda vivienda? O sea, es imposible. No dan los números. No, es literal, es lo que decíamos, se va alargando cada vez más la diferencia entre cada vez tienes más nuevos ricos, que son los que se apalancan en la forma de ganar dinero rápido o en la forma de cómo funciona el sistema, y luego tienes a los que siguen el patrón o los que siguen un poco el estándar de la clase media anterior, que se dan cuenta que ya no es suficiente, que ya la clase media que había antes hoy en día no se puede mantener, porque la clase media que había antes sí que va a tener o sí que está teniendo esas pensiones para el nivel al que cotizaron, por lo menos que eso es lo que quieren y lo que deberían tener, pero luego los jóvenes nos planteamos con ese otro tema, que es la pensión, que es que ya no vamos a cobrar lo que estamos pagando por las pensiones, no lo vamos a cobrar. Vamos a tener pensión, eso sí, porque está asegurada. Yo no confío para nada en ese sistema. Pero la cantidad no va a ser ni mucho menos lo que aportas y no te va a dar para vivir. Entonces va a ser una cantidad asistencial que te dé para comer, a lo mejor el alquiler y demás, pero nada más. Pero yo volvería al presente, ¿eh? O sea, no sé cómo lo ves tú, pero vivimos en Madrid los dos, Madrid capital. ¿Cuánto cuesta un alquiler, tío? De un alquiler de una habitación en un pisito pequeño o incluso un estudio. Sí, no, está desmadrado todo. Que está en 800 pavos o así el suelo, ¿no? O sea, 700, 800, menos de 700, 800 no lo veo yo, ¿eh? Entonces, ¿Y por qué sube las viviendas, Aitor? Que alguien coja un gráfico del precio de la vivienda y lo ponga invertido a la pérdida de poder adquisitivo del euro. Ya está, no hay más. O sea, la vivienda lo que ha sido es un excelente protector de lo que los gobiernos hacen con nuestras divisas, que es devaluarla, que es el señoriaje, que es lo que se hacía en la antigua Roma. Roma no perdió, el imperio de Roma se fue a la mierda por la inflación, no por el resto de atacantes ni el resto de no sé qué. Pero, si alguien lee, sabe que el imperio de Roma se fue a la mierda por la inflación. A mí me preocupa el tema ese de que una persona un poco más joven que nosotros, me quiero independizar, pero es que o comparto piso con mi novia, mi colega o tal, o está complicadito el tema en Madrid, Barcelona, San Sebastián, no sé qué, Valencia. Eso a mí me preocupa, tío. O sea, que siempre ha estado jodido. También antes en los 90 estaba carillo el tema, pero es que ahora es un desfaz, rollo, gano 1.300, el alquiler son 900, en plan, hostia, ¿qué hago con mi vida, sabes? Tienes que compartir piso y al final yo creo que la gran mayoría de la gente independizada está o con su pareja o con amigos, ¿eh? O sea, porque hay que tener huevos para vivir solo, pagar la luz solo, pagar el solo, todo, ¿no? Al final te plantas en 1.500, 2.000 de gastos, ¿eh? En una ciudad tipo Madrid, Barcelona.
Fácil, y que luego también te tiene que quedar para disfrutar, coño, que para eso está la vida, ¿no? Entonces, si Claro, encima tu vida se basa en tal, sobre todo cuando eres joven, ¿no? Que es una pena, porque encima no tienes cosas a tu cargo. O sea, si encima los jóvenes ya están sufriendo, imagínate cuando tengan hijos. Y esto es un problema, y este es el problema hacia el que vamos, que esta es la segunda derivada, que es el hostia, el problema de las tema de la economías natalidad. occidentales es la tasa de natalidad. Eso no Esto, permite, no permite mantener las pensiones del futuro. Por eso se tiene que traer tanto inmigrante. Porque si no, no hay jaleo, tío. productividad y no se pueden pagar las pensiones el día de mañana porque no hay trabajadores. Mm. Y ese problema de natalidad viene también derivado y va a incrementarse debido también a la falta de poder vivir bien, a la falta de no llegar a fin de mes. Claro, Porque, claro, es que está todo interconectado. No claro, me llega, gano 1.300 pavos. ¿Cómo ¿qué voy vas a a mantener tener a un un niño? hijo? No, el alquiler me representa un 70% de mi sueldo, o un 50, un 60. Tío, estoy jodido, no puedo tener hijos. Entonces, no voy a tener hijos a los 28, los voy a tener a los 36. Pum, 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 no sé qué, pim, pam. No voy a tener 3 hijos, voy a tener uno o cero. Claro. Y el problema es que la natalidad y la demografía es el driver más importante, es la variable más importante en el crecimiento económico. Entonces, Estamos jodidos, o ¿eh? incrementa la productividad o no podemos producir más. Porque no tenemos más gente, ¿no? Entonces, ese es Por el eso yo lo problema. veo complicado, tío. En Sí, España veo complicado ese tema porque aunque traigas inmigración, no creo que tampoco esté viniendo lo mejor de lo mejor. O sea, España no es un país puntero que digas, hostia, vienen emprendedores a Madrid, a Barcelona, ¿sabes? O sea, no, tío, se van a Estados Unidos, a Emiratos, tal. O sea, no se van a... No ves un emprendedor de, hostia, tío, qué guay Madrid, voy para allá. mm, Es muy raro. Entonces, viene gente que quizás tampoco es de tan alto poder adquisitivo, entonces yo no lo veo muy claro, tío. No lo veo bueno, muy, eso muy claro. ya temas de política migratoria y demás, que por eso está tan tenso la Unión Europea y por eso está surgiendo ahora también el otro lado, ¿no? El otro lado más conservador que no quiere tanta inmigración y ahí es Sí, donde está el problema central de tal que deriva de un problema económico. Si uno entiende que los problemas sí, sociales y los problemas demográficos derivan en última instancia de un problema económico, de cómo funciona la economía de hoy en día, entiende la importancia de entender la economía de hoy en día y la importancia de aprender sobre finanzas, aprender sobre activos financieros y sí. proteger tu patrimonio, porque es más importante que nunca el no perderlo, el protegerlo y luego encima el poder construirlo, ¿no? Porque no te va a dar con el sueldo, como tú bien has dicho. Si tú ganas Sí. 1.800, si quieres seguir toda tu vida con 1.800 euros viviendo, genial, pero ya has visto Formar cómo una incrementa. familia con 1.500 euros Claro. se puede, pero es complicado. No, o que vas a estar trabajando hasta los 100 años que te mueras, porque nuestra Ya, ya. generación va a vivir cada vez más y las nuevas generaciones van a vivir cada vez más. Eso significa que vas a trabajar cada vez más, pero eso significa también que tienes más tiempo para invertir. Y el tiempo en la inversión es lo más importante. Entonces, por eso yo estoy tan enfocado con los jóvenes, Aitor, porque es una pena lo que le está pasando a los jóvenes, sobre todo los que recién se están graduando y están saliendo al mercado laboral, por lo que se topan y por lo que les espera y nos espera a todos, pero también hay que aprovechar que tenemos más tiempo que nunca. Y ese tiempo lo tenemos que Sí, apalancar hacia nosotros porque es la única forma. Y ahí construir un capital diferido que el día de mañana sea mi patrimonio para no tener que trabajar, para no tener que jubilarme con sí, 90 sí, sí, años, sí. para poder mantener una familia, etc. Y si hacemos eso todos y aportamos un poquito todos más, eso va a permitir que la gente vaya más tranquila, que pueda hacer mejores decisiones, etc. Y eso va a permitir también, pues con suerte, pues incrementar la natalidad, que la gente tenga más ganas de hacer cosas, de tener Claro. familia y Te toda la entran historia, ¿no? ganas de Entonces, tener hijos de repente. claro, hay que poner un poco el granito de arena, ¿no? Esa es un poco mi misión. Mi Sí, misión sí, es eso, joder. ayudar a que los jóvenes entiendan la importancia de invertir, no se dejen guiar tampoco por objetos brillantes, que se piensen que esto es magia, que cualquiera puede Sí, hacerlo. No, simplemente es una cosa más y si aprendes, pues vas a tomar mejores decisiones que, como decías tú, Aitor, una mala decisión te puede joder y te puede dejar sí, sí. bastante penalizado todo el Una, resto de tu vida. una altcoin de estas chunga, un meme coin o un tal, te puede joder Sí, bastante. o firmar un préstamo mal o Sí, hacer una algo hipoteca mal. mal firmada, tal. Claro, una operación Pues, hipotecaria tío, mal firmada, todo eso. 100% de acuerdo, con lo que has dicho. De hecho, estás haciendo un gran trabajo de divulgación, o sea, no solo de formación. Si quieres ya para cerrar un poquito, coméntanos por encima en 2-3 minutos tu parte formativa. He visto que has sacado 2 cursos, o sea, porque tienes el de Domina la Bolsa y has sacado uno de Excel y otro de otro tema. Si puedes comentar eso
brevemente. Nosotros en JF Partners, Aitor, tenemos diferentes formaciones en función de lo que busca la persona, sobre todo retail, sí, o que se está especializando en este tema para dedicarse a esto, pero no, o sea, tenemos varios formadores, ¿no? Entonces, de repente, pues tenemos una parte que es más de derivados, que es más para gente más experta, otra que es más para Excel, por si entras en el sector financiero y necesitas aprender. Vale. Y luego tenemos pues la parte de la comunidad y donde aprendes ya la inversión con estas diferentes estrategias que te comentaba, ¿no? Partiendo de algo más pasivo hasta llegar a algo más activo y las diferentes estrategias de valoración, a qué precios comprar, cómo valorar, cómo funciona todo esto, ¿no? Y eso sí que es el otro curso que tenemos con la comunidad y pues muy contentos. Tenemos una comunidad de 5.000 inversores que poco a poco... Carteras, sí, la última vez que hablamos hace 3 años creo que erais 2.000, o sea que... Sí, vamos creciendo. 3.000 personas más ahí a la comunidad. Sí. Y muy contento porque es gente que poco a poco pues ha aprendido, quiere aprender y va creando su cartera y yo estoy muy contento cuando... Sí. Igual que las hemos pasado canutas, porque las hemos pasado canutas, mira, nos hemos comido ya la crisis, la caída de la guerra comercial de China en 2018. La del nos COVID. Hemos comido la pandemia en 2020, ¿vale? Que la pandemia en 2020 dices, no, se recuperó rápido. Ya, pero la volatilidad de la pandemia yo no la había experimentado. Que eran caídas en el índice en el día de más del 7%. Y el miedo, ¿no? De, hostia, a ver qué pasa, porque no se sabe. Te aseguro que, vamos, los teníamos aquí de corbata. O sea, era súper difícil. Y más cuando tienes a tu cargo o gente que confía en ti y que está esperando cualquier cosa que digas para ver qué está pasando, pero tú tampoco sabes lo que está pasando. Entonces, es muy complicado, muy complicado. Pero aún así... Salimos adelante, mucha gente acabó el año positivo, obviamente algunos perdieron porque aquí esto funciona así, pero salimos adelante, el índice ha recuperado, las inversiones están más arriba, luego nos comimos 2022, crisis de la inflación, subida de tipos, luego la crisis bancaria regional en 2023 con los bancos y ahora pues en 2024 y seguirán viniendo malas, pero las malas son oportunidades para aprender, para tomar posición y cuando todo el mundo necesita vender y necesita liquidez y tú tienes el dinero, es momento para aprovechar y poder colocar a buenos precios y saber cómo funciona este mecanismo. Pero tienes que vivirlo. No vale, el primer año no vas a llegar y vas a ser el puto Warren Buffett. O sea, tienes que vivirlo y estar ahí. Sí, para cerrar a nivel impuestos quería hablar un poco, pero tampoco me quiero meter mucho. He estado mirando Capital Gains Tax, ¿cómo se dice en español? Impuesto de sociedades. No. Impuesto sobre las pérdidas y ganancias. Ganancias del capital. Ahora mismo en España, lo he mirado antes de empezar el podcast, va del 19 al 28%. Lo han subido un poquito, creo que 2-3 puntos. Han subido, pusieron el tramo del 27 nuevo y ahora el del 28. A ver, bueno, eso es lo que hay al final. Hacienda o sea, te va a robar siempre un porcentaje, pero ¿eso cómo lo ves? O sea, porque leí un puto tuit hace una semana, creo, de se les está yendo la olla en Canadá, tío. No sé si lo querían subir al 66,6% este impuesto. Sí, pero creo que era para ganancias de más de... Sí, de 300.000 o así. O sea, pero creo que empezaba en un 50 o algo así, o en un 35. O sea, empezaba cercano al 50 y si ganabas mucho se te quedaba en un 66,6. Era en plan... ¿Cómo? ¿Que gano 1 millón de euros y me quitan 2 tercios? O sea, se lió mucho. No sé exactamente cuáles eran los números, pero se lió bastante. Pero no creo que... Esperemos que no vaya del 28 al 50, ¿no? No sé. O sea, porque Pedro Sánchez va embalado, ¿eh? Sí, lo que pasa es que las inversiones al final, date cuenta que los rendimientos hay 2 bases imponibles importantes en el IRPF o la renta. Están las bases del trabajo y luego las bases del ahorro, ¿no? Las bases del ahorro no las suelen tocar mucho porque al final... Date cuenta que no es tu actividad, o sea, es algo que generas extra, que ya puedan ser pues intereses que generas de rendimientos mobiliarios o depósito lo que te pagan o un dividendo o tal. Sí, entonces eso yo creo que ya lo han subido, entonces ya creo que durante un tiempo espero que no lo toquen porque ya pusieron... El tramo antes era hasta el 20 algo y ahora lo han subido... 23% era. 23 y ahora han subido al 26 y 27, ¿no? 27 y 28, sí. 27 y 28, eso es, de los 2 nuevos tramos que pusieron en las bases. Claro, al final, bueno, dentro de lo que cabe eso, hasta los 50.000 euros ahí el 21%, tampoco es un super Luego es importante, Aitor, entender que esto también tiene que llevar una planificación financiera. Nosotros, por ejemplo, enseñamos mucho a nivel fiscal también. ¿Por qué?
porque tú tienes que planificar financieramente. O sea, tú puedes compensar pérdidas y ganancias y además las pérdidas tienes hasta 4 años para compensarlas, ¿no? Lo primero, en España, por ejemplo, tenemos algo que es muy, muy top, que es que los fondos de inversión, es algo que no hay en ningún otro país, creo, los fondos de inversión son traspasables. ¿Qué quiero decir esto? Que si yo compro un fondo de inversión, le llevo una ganancia del 100%, vamos a decir que tuviese que tributar esa ganancia, ¿vale? Tú tributas sobre lo que has ganado de patrimonio. Entonces, imagínate que vendiese. Pues si no reinvierto ese fondo y vendo y me lo llevo a cash para gastármelo, pago. Imagínate que he ganado 100.000, pues pagaría un tramo a cada tramo. Sí, unos 25.000 euros así. Sí. Vale, ¿qué pasa? Que con los fondos lo que puedo hacer es traspasarlo. Puedo decir, traspaso este fondo, porque imagínate que quiero cambiar de fondo y digo, estaba en el Pictet India, pues lo quiero mover a Europa. Pues lo meto en el fondo europeo y no tributo. Aunque menos mal. No tributo, sino que esa plusvalía se acumula en el otro fondo. ¿Quiere decir esto que no vayas a tributar? No. Tú cuando les hagas en el futuro la posición por completo o una parte, ya tributarás todas las plusvalías que has ido acumulando. Pero eso te permite diferir la tributación. Es decir, yo el día de mañana tengo una pérdida porque he vendido una casa con pérdidas o he hecho una operación en la que he perdido mazo dinero, coño, tengo una pérdida de 200.000 euros ese año, pues voy a vender 200.000 de plusvalías en el fondo para compensar y pagar cero. Entonces tú te vas eso por lo menos tienes que tener una buena jugada fiscal también para ir jugando con la fiscalidad. Claro. Obviamente todo es legal y hacer bien tu planificación fiscal. Y luego una pregunta que me surge de una derivada de esto sería, yo gano mucha pasta invirtiendo pero no vendo y dentro de 10 años quiero vender. ¿Me puedo pirar de España y vender fuera? No. ¿No se puede? No, vale. O sea, no puedes coger y decirte, me voy... Dices llevarte, o sea, sí, tú dices, tienes una cartera de fondos, ¿no? Has diferido la tributación y de repente tienes un huevo de dinero. Y dices que te quieres ir para pagar, cuando vendas, pagar en Andorra, por ejemplo, ¿no? Sí. Vale, puedes, pero tienes que estar X tiempo con esa inversión, creo, ¿eh? Tendría que revisártelo, pero creo que hay una especie de normativa que dice que si tú te vas... y esto lo voy a decir un poco al tuntún porque la tengo en la cabeza, pero la tengo que revisar. Que si tú te vas a un país con esas plusvalías, te van a obligar a poner como colateral lo que te supondría pagar las plusvalías pagar los impuestos de esa plusvalía que has generado. A menos que tú, pasados los años, tienes que justificar que no te has ido para vender, sino que, has llevado las inversiones y creo que eran, no sé si 2 años o algo así. Sí, me imagino que habrá un tiempo, no será de voy, estoy 6 meses en Dubái o en Andorra y ¡pa! Eso es, hay algo así, pero eso habría que mirarlo, ver las cantidades, ver exactamente el vehículo y tal. Te lo he dicho un poco a nivel tuntún de lo que recuerdo. Si no me parecería como muy simple, ¿no? Empiezo a invertir a los 20 años, hasta los 60, a los 60 cojo un puto avión y me piro y ya la vendo. No, claro. Claro, vale. Perfecto, tío. Pues hasta aquí el podcast. Me ha molado, tío, la conversación. Como siempre, has aportado muchísima información útil a la gente. Que ya ves que al final también me mola hacer podcast de otros temas. Ayer hice uno con Manel Gómez de marketing digital, que tampoco tiene nada que ver con Amazon, evidentemente. Y esto, pues inversiones, finanzas, tío. Muchas gracias, Javi, por pasarte por aquí. Gracias a ti, Aitor. Cuando quieras hacemos otro o si hay alguna pregunta o lo que sea, mándamela y con gusto la respondo. Nada, repetir que dejo el canal de Javier por aquí de YouTube y los que estáis viendo, darle un like, suscribíos, en Spotify lo mismo y nos vemos en el próximo podcast. Gracias. They try to tell me that I never listen. Always been the type to make my own decisions. Never been the type to live in fear. Now I'm making money from my intuition. Like damn, better know when I'm in. I've been coming through hot, finna know when I land. I've been getting more known from the old to Japan. Now I'm making these songs, got them all in my hands. Like.